En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos festejando este último domingo de octubre, fiesta de Cristo Rey, Rey del universo, Rey de la creación, porque es Dios, pero también Rey de las almas, porque es Redentor. Y nuestro Señor es a doble título Rey. Es normal que Dios sea quien tiene derecho a las cosas, a todo, y es normal que también Jesucristo como Redentor tenga ese derecho, porque Él ha comprado, pagado de nuevo algo que ya le pertenecía, pero lo pagó de nuevo. Entonces, en cierta manera le fue arrancado de sus manos cuando hubo el pecado original, la obra que Él hizo, la obra de la creación, que es una maravilla, y ya Adán y Eva, ya Dios los creó en estado de gracia, ya tenían en su alma la gracia, y todo eso se vino abajo por el pecado original. Adán y Eva perdieron la gracia, y los hijos nacimos en estado de pecado original. Entonces esa desgracia que vino al mundo, pues Jesucristo vino a repararla y a reconquistar en cierto sentido esa obra que el demonio le había arrancado de sus manos. Ciertamente ya desde antes que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo, ya había muchas personas que creían en el verdadero Dios y que esperaban la venida del Mesías. Y esas personas, pues muchas se santificaron, pero por la fe en lo que debía venir después, en lo que se esperaba. Entonces esas personas que vinieron antes de Jesucristo, que se salvaron porque vivieron en esa esperanza de que va a venir un Mesías que nos va a salvar del pecado. Y entonces Dios, por un acto de misericordia, las gracias que Jesucristo ganó en su cruz, se las aplicó antes. Fue como un avance de lo que Jesucristo iba a merecer, ¿verdad? Es como alguien que todavía no le pagan su salario, todavía no ha completado el periodo que debe hacer para que le den su salario, pero él pide un avance antes de que haya hecho todo, y se lo dan en la previsión de que los trabajos que va a hacer después. Bueno, pues eso pasó en el Antiguo Testamento. Todas las personas que se salvaron en esa época fue por la fe, por la esperanza en el verdadero Mesías, el Mesías que debía venir. Y nuestro Señor, una vez que vino y pagó, entonces todos los que se van a salvar después también se salvan por los méritos de Jesucristo. Entonces ya no hay otra vía, no hay otra manera de salvar nuestras almas, de ponerlas en orden, de recuperar la gracia, de ir al cielo, que por Jesucristo. Y esta obra de la redención hace que esas almas que decidan acercarse a Jesucristo y amar a Jesucristo, se aplican ellas la redención. Y esas almas se puede decir que están conquistadas por nuestro Señor. Por eso se habla que Él es Rey. Vino para conquistar las almas, para conquistar no solo el mundo que le fue arrancado por el demonio, sobre todo Él vino para reinar en los corazones, en las almas. Y ese es el reino de Jesucristo en primer lugar. Pero lo demás también, pero en segundo lugar. Por eso debemos considerar el reino de nuestro Señor. Primero, es un reino espiritual.
y es lo que no entendieron los judíos en su época, porque ellos querían un Mesías que les trajera riqueza, que les trajera poder, que les trajera abundancia material. Y cuando vieron a nuestro Señor que venía a hablarles de la caridad con el prójimo, del amor de Dios, sobre todo de las virtudes, sobre todo del reino espiritual, pues no lo tomaron en serio, no lo aceptaron, lo persiguieron, lo crucificaron, porque no correspondía a sus ideales terrenos, mundanos. Querían un rey materialista, querían un rey temporal. Ciertamente Jesús es rey de todo, también de las cosas temporales, también de las cosas materiales es rey, pero a él le interesa en primer lugar las almas. Entonces su reino no se va a hacer de una manera instantánea, se hace de una manera gradual, va por partes. Nuestro Señor va por partes. Primero quiere que las almas se salven, y si las almas son buenas, se convierten y son fieles a Dios, entonces Dios les va a dar incluso los bienes materiales, les va a dar la prosperidad temporal, la paz, y una paz en el mundo. Pero primero Dios exige que las almas acepten su fe, su enseñanza y su gracia y sus mandamientos, y de ahí vendrá el reino de nuestro Señor, el verdadero reino. Y este reino no será completo, como les explicaba el otro domingo, que el día del juicio, cuando nuestro Señor separe definitivamente el bien del mal. Los malos irán al infierno y los buenos al cielo, y ya todos los males que han venido del pecado original van a ser suprimidos, incluso los males físicos, los males temporales, todo va a ser suprimido en ese momento. Pero mientras tanto todavía no. Ahorita el reino de nuestro Señor ya comenzó, ya está presente en las almas de aquellos que creen, aquellos que aman a Dios, que viven en gracia. Ya ellos ya han sido conquistados por nuestro Señor, en parte, porque todavía en su cuerpo, en su alma, todavía hay la tendencia al pecado, la tendencia al desorden, todavía hay males. Quiere decir que todavía el reino de nuestro Señor no ha dado todos sus efectos. Pero nosotros estamos en esa esperanza de que el reino de Jesucristo llegue un día totalmente, perfectamente, y se aplique en nuestras almas, en nuestra vida. Pero nuestro Señor quiere absolutamente que comprendamos qué es lo principal, qué es lo más importante, y Él es el reino de las almas, el reino de las almas. Por eso nuestro Señor no dio tanta importancia a toda esa prosperidad material, a esa bienestar temporal, social. No, Él quiere primero que nos convertamos, que nos acerquemos a Él, que creamos en Él, que lo amemos, que respetemos su ley, y entonces lo demás nos lo va a dar por añadidura, como dice: primero buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Cuando los países eran cristianos, cuando eran católicos, cuando eran realmente cristianos, había prosperidad, había paz, había armonía entre las gentes, había unión en las familias, había muchos bienes, y fue de la falta de fe, de la falta de confianza en esa riqueza espiritual, que comenzó a degradarse el mundo cristiano, porque mucha gente comenzó a retroceder en su fe y a abandonar el reino espiritual, que es el más importante. Y por eso hoy hay tantos males, pero no solo espirituales, también materiales, sociales. Por todos lados vemos que hay mucha inestabilidad. Pero ¿dónde viene eso? Porque la gente ya no quiere creer, porque la gente ya no quiere obedecer a nuestro Señor, a la iglesia, a sus leyes, y se han hecho materialistas. Los católicos nomás piensan en el dinero, en la comodidad, en la diversión, y ya no hay sumisión a la ley de nuestro Señor. Entonces de ahí viene
que el reino de nuestro Señor en cierta manera ha retrocedido, pero no ha retrocedido en esas almas que quieren ser fieles, que siguen creyendo y dicen, no, yo sigo siendo fiel, si los demás no quieren, pues yo sí. Entonces el reino de nuestro Señor, si queremos estrictamente, es su iglesia, la iglesia que Él fundó, y aquellos que pertenecen a su iglesia, unos más que otros, porque hay unos que son más fieles, que se santifican más que otros, pues estos pertenecen más a su iglesia. Y esa iglesia es el reino de nuestro Señor. Las almas, si consideramos que tenemos la fe, que tenemos la esperanza, que tenemos la caridad, somos el reino de Jesucristo. Formamos parte del reino de Jesucristo. Y lo demás está por conquistar. Entonces, cuando nuestra fe, nuestra caridad tiene unos efectos alrededor de nosotros, entonces puede decir que estamos extendiendo el reino de nuestro Señor. Cuando nosotros ayudamos o tratamos de ser apóstoles y pongamos a otra persona, estamos haciendo que el reino de nuestro Señor crezca. Estamos agrandando la iglesia, la estamos haciendo más próspera, la estamos haciendo más fecunda. Depende de nuestra fidelidad. Por eso, primero que todo, que nuestra inteligencia esté convencida de las enseñanzas de nuestro Señor, y segundo, que nuestra voluntad esté decidida, determinada a seguir a esas enseñanzas. Ahí se puede decir que nuestro Señor ha triunfado en nuestra alma y que la gracia está dando sus efectos. Pero no pongamos obstáculos a esa gracia, porque estamos metiendo obstáculos al reino de nuestro Señor. Que como quiera que sea, a momento dado nuestro Señor va a triunfar, a pesar de sus enemigos, a pesar de los que se oponen, Él va a triunfar, y los que no han querido someterse a su ley, a su voluntad, pues van a ser precipitados en el infierno, y aquellos que han querido, que han aceptado, serán purificados, serán santificados completamente, y el mal será excluido de toda su vida, y ya será la felicidad eterna, y será el triunfo total de nuestro Señor aquí en la tierra. La tierra será purificada y ya no habrá ningún mal. Entonces ese reino de nuestro Señor es el que nosotros esperamos. A pesar de que muchos no quieren aceptar su reino, nosotros no debemos desanimarnos y decir, pues yo no quiero hacer más porque no vale la pena, porque no. Sí, nuestra confianza, nuestra fe está fundamentada en Jesucristo. Así que Jesucristo, como es Dios, pues tenemos la victoria asegurada, ¿verdad? A pesar de las aparentes fracasos, como nuestro Señor tuvo un aparente fracaso cuando fue crucificado, parecía que todo estaba perdido, pero era aparente porque en realidad era el momento de la victoria, porque en ese momento Él mereció nuestra salvación y la victoria. Pero venció su victoria por una aparente derrota. Y ese es el camino que nosotros también debemos tomar, porque a veces Dios en nuestra vida nos pide aparentes derrotas, ¿verdad? Por ejemplo, pues hoy yo no hice lo que quería, yo quería irme a divertir, pero no, pues tuve que ir a misa. Pues me siento un poco frustrado, pero no, en realidad era lo mejor que podía hacer y era lo que era bueno, lo que estaba bien. Entonces algo que aparentemente no está bien para nosotros, pero es aparente. O por ejemplo, cuando alguien cumple su deber y para eso tiene que sacrificarse, aparentemente pues parece una persona tonta, una persona necia a los ojos del mundo. Dicen, tú deberías, en lugar de estar ahí haciendo tu deber, deberías irte a divertir, deberías irte a hacer lo que te gusta. Y no, entonces, no, en realidad hacer nuestra obligación, nuestro deber es lo que Dios quiere, y ahí está la victoria, aunque sea aparentemente una derrota. Como los mártires les decían, si tú renuncias a tu Dios, te vamos a dar riqueza, te vamos a dar todo lo que quieras,
pero renuncia, y ahí tendrás tu victoria, pero es una falsa victoria, porque esa persona dijo no, y fue mártir, aparentemente desapareció, aparentemente fue derrotada, pero en realidad esa alma es victoriosa, porque es santa, porque es mártir, y ahora está triunfando en el cielo. Entonces esa es la verdadera victoria. No tengamos el sentido del mundo en nuestras obras, tengamos el sentido de la fe, y de esa manera vamos a ser hijos de este Rey, vamos a participar en su reino, y seremos realmente su conquista. Y por nuestra fidelidad, por nuestro sacrificio, otras almas van a aprovechar. Así que nunca nos desanimemos decir, porque hoy está tan mal la situación en el mundo, porque hoy está mal la situación en la iglesia, no vale la pena, ya no voy a luchar, ya no voy a hacer nada. No, es que Dios necesita, es un rey, pero que Él necesita soldados para combatir, y somos nosotros que debemos combatir por el reino de Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.